Buen día, mis hermanos, aquí estamos de nuevo para una clase más. Esta clase es la penúltima, no la clase, la lección. Es la penúltima porque ya solo nos quedan 2 lecciones, es decir, 2 semanas nada más de este libro, pero sigue otro, así que prepárense para el siguiente. Y estamos ahora en el capítulo 11 de Daniel y nos va a faltar el 12 y terminamos de estudiar el libro de Daniel. Y esta clase está basada, como les digo, en el capítulo 11, pero está basado en el versículo clave es Isaías 46 del 9 al 10 y es lo primero que vamos a leer. ¿Cómo se llama esta clase? Daniel y las profecías del fin. Usted ha escuchado probablemente mucho sobre las profecías del fin. Hoy vamos a ver qué dice el escritor del Sendero de la Verdad sobre el capítulo 11 de Daniel y las profecías del fin. ¿Y ya fue por su Biblia? ¿Ya la tiene lista? Muy bien. Isaías 46 y les voy a leer versículo 9 y 10. Y dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Ahí está el llamado del Señor. ¿Cómo le dijo Isaías al Señor? Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, porque haré llegar mi justicia, ¿verdad? Entonces, todos los que hemos conocido la palabra de Dios, los que hemos sido salvos, todos estamos esperando que Dios venga y haga justicia en la tierra. Pero por eso se predica el evangelio, porque no nos llamó Dios a condenar ni a ser injustos y decir que venga ya el Señor, no importa quién se pierda, sino todo lo contrario. Se predica el evangelio, se enseña, se da buen testimonio, no nos podemos callar, tenemos que seguir llevando la palabra, parándonos a testificar, no solo en la iglesia y fuera de la iglesia, principalmente en nuestros hogares. En nuestros hogares tenemos que ser testigos. El Señor dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, le seríamos testigos en todos los confines de la tierra. No es decir que usted va a emprender una misión, si lo puede hacer, hágalo, sino que en cualquier lugar donde hay una persona que ha conocido la palabra de Dios, que se ha convertido y ha recibido el Espíritu Santo, no se puede quedar callado. Se queda callado quien no tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo siempre va a compartir la palabra con alguien más, siempre, pero no lo que siente o lo que piensa, no, lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy día también hay predicaciones sobre teorías. Cada quien se hace una teoría, que si la tribulación en tal tiempo, si después, que si la salvación se pierde, no se pierde. Esas son teorías. Vayamos a lo que dice la Biblia. Lo que nosotros tenemos que predicar es que Cristo murió por nuestros pecados, que murió en el lugar nuestro, que tuvo el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros a través del arrepentimiento podamos ser salvos. Eso es lo que tenemos que predicar. El Señor dio ese mandato: id y predicar el evangelio para que se arrepientan. Ese es el propósito, para que se arrepientan, se bauticen y sean salvos. Hay 2 bautismos, el bautismo espiritual y el bautismo en agua. Los 2 son mandatos de Jesús. El espiritual, usted no tiene que hacer nada, todo lo ha hecho el Señor. Si usted verdaderamente se arrepiente y se convierte a Cristo, Él le bautiza con su Santo Espíritu, lo sella con su Santo Espíritu. Y usted, teniendo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo mueve a bautizarse en agua. Los 2 son mandatos del Señor,
pero uno es de Él y el otro le corresponde a usted tomar la acción. No va a tomar esa acción si no tiene el Espíritu Santo, al menos que emocionalmente decida ir a hacerlo por quedar bien o qué sé yo. Pero usted se bautiza, usted acepta al Señor, el Señor le bautiza con su Santo Espíritu. Usted no puede dejar de ir a la pila bautismal, no puede dejar de ir. Es algo que está dentro de usted pidiéndolo. Entonces, mi hermano, ese es el propósito de predicar el Evangelio, que se arrepientan y se conviertan y se bauticen, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario llevar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe, ¿cómo usted va a creer? Necesita la fe. Y la fe no va a venir por una emoción, va a venir por la palabra de Dios, la fe verdadera. Y esa es la razón por la que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y por eso dice el Señor a Isaías: oídme, duros de corazón, porque hay todavía muchos duros de corazón. Por eso es necesario seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando la palabra de Dios. Es prioritario. ¿Para qué vamos a estudiar esta lección? Vamos a estudiar esta lección para entender un poco de las profecías que el Señor nos ha dado, y una de ellas es la que se le dio a Daniel, y nos dice que nosotros tenemos que estar conscientes de que esa profecía es para consolidar nuestra relación con Dios, no solo para estar esperando cuándo viene el Señor. ¿De qué sirve que sepa los tiempos en que el Señor vendrá si te vas a quedar? Si no serás digno de ser llevado con Él. Porque si usted va a Mateo 7:21, dice que el Señor les dirá: apartados de mí, aquellos que no son dignos. Entonces no se preocupe tanto por cuándo viene el Señor. Si viene hoy, mañana o dentro de 1000 años, usted no se preocupe por cuándo viene. Preocúpese por ser digno de que cuando venga usted sea llevado con Él. De eso preocúpese y ocúpese. Y la única forma de ocuparse es estudiando su palabra y viviendo en santidad. No hay más. Si usted ya se convirtió, si usted no se ha convertido, de nada le sirve estudiar la palabra. Es necesario que se arrepienta primero y le entregue su vida al Señor para que le selle con su Santo Espíritu. Y es su Santo Espíritu el que le va a ayudar a entender la palabra. Sin el Santo Espíritu usted no la va a entender. Usted va a saber mucho de Biblia, pero no va a saber nada de Dios. Así que es necesario arrepentirse y convertirse a hijo de Dios. No usted, Dios lo convierte. Usted solo tiene que arrepentirse y de entregarle su vida al Señor. Él hará todo lo demás. Para eso nos ha dejado su palabra. A través de la palabra y el Santo Espíritu morando en usted, Él lo hará todo. Dice Filipenses, Pablo le dijo a los filipenses que el que empezó la buena obra la terminará en perfección. Así que el que pone la fe en usted para que usted se arrepienta, ese mismo es el que le guiará y le irá transformando para que usted sea digno de ser llevado con el Señor. Así que póngase en las manos de Dios desde hoy. Empiece hoy. Las profecías bíblicas siempre han sido uno de los temas más fascinantes para el mundo, principalmente para los creyentes. Aún los incrédulos creen en las profecías o esperan que se cumplan las profecías. Seguramente uno de los temas de mayor desafío para los estudiosos de las Escrituras son las profecías. Desafortunadamente, esa combinación de fascinación y deseo de comprender las profecías conducen a muchos a desviar su atención de la aplicación práctica en la vida diaria. Con esta afirmación no se pretende restar mérito o importancia a los temas proféticos, sino que se considera necesario entrar en algunos asuntos oscuros de la teología, no perder de perspectiva que, en primer lugar, algunos de estos asuntos representan misterios divinos que no está en nosotros entenderlos. De otra parte, algunas profecías bíblicas ya se han cumplido a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas son
como el conocimiento, que hoy día hay mucho conocimiento de la palabra, la confirmación de la primera venida y la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entre otras más, como la destrucción del templo. No obstante, y como tercer punto de perspectiva, algunas profecías bíblicas todavía son parte del programa de cumplimiento divino, es decir, que no se han cumplido, las estamos esperando, por lo que es necesario examinarlas para evitar confusión y engaño por los falsos profetas, cuyos propósitos apuntan a que seamos desviados de nuestra meta y esperanza, que debe ser la salvación eterna. Es decir, mi hermano, hago un paréntesis en la lectura, que por eso nosotros no nos debemos detener, sobre todo en estos tiempos, que si la vacuna, que si todo eso. No, usted concéntrese en el estudio de la palabra de Dios, en vivir en santidad, esperando al Señor. En eso concéntrese, olvídese de todo lo demás, que si la marca, bueno, si usted es un hijo de Dios, usted ya tiene la marca, pero del Espíritu Santo, y contra eso no hay ley, contra eso no hay nada. Ahora, si usted no tiene la marca del Espíritu Santo, aguas, cuidado y si va a recibir la otra. Usted siéntase seguro de esa salvación. ¿Cómo usted va a perder la salvación? ¿Qué importa que le pongan 10 vacunas, 10 marcas? No se las van a poner. El Señor le rescatará. ¿No le dijo Pablo a los tesalonicenses que lo rescatará de la hora mala? Entonces usted confía en Dios, tenga confianza en Dios. Olvídese de todas esas teorías. Concéntrese en el estudio de la palabra. Pablo dijo que en los postreros tiempos haríamos caso a cuentos de viejas y nos previno a no hacer caso a cuentos de viejas, es decir, a historias. ¿Por qué de viejas? Porque las ancianas siempre, o las abuelas, contamos historias a los nietos, ¿verdad? Bueno, no tengo nietos para contarle historias, pero algún día cuando sea grande mi nieta le contaré historias. Pero por eso dice cuentos de viejas, no es una forma peyorativa, sino que las abuelas, las madres, las señoras grandes, como le dijo Pablo a Tito, ¿a qué se dedicaran las ancianas? A guiar a las jóvenes. Entonces cuentan historias a los más jóvenes. Pero así igual vendrán personas contando fábulas. Ya lo dice Lucas, ya lo dice Pablo, que vendrían mentirosos contando historias, fábulas. Y nosotros, en lugar de estar estudiando la Biblia, estamos escuchando esas fábulas. Cuidado. Y no lo encuentra el Señor escuchando fábulas y lo deje aquí. Mejor concéntrese a estudiar la palabra de Dios, porque esa es verdadera. El Señor Jesucristo lo dijo. Conoceréis la verdad y seréis libres. ¿Por qué vive preso del miedo? Si ya el Señor lo hizo libre a través de su verdad. No obstante, y como tercer punto, mirábamos entonces que vendrán profetas engañosos, falsos profetas. Por tanto, nuestra intención en esta lección es crear un marco profético de las profecías de Daniel desde las perspectivas de tiempo pasado, presente y futuro, así como también presentar un análisis práctico de cómo estas profecías influyen en nuestra dinámica de vida diaria. Eso es lo importante. Y como primer punto vamos a ver algunas consideraciones históricas y proféticas que el Señor le dio a Daniel. Algunos van a ser elementos que ya fueron cumplidos, otros elementos por cumplirse. Vamos a ver pasado y futuro. ¿Y en qué punto nos situamos nosotros en el presente? ¿En fábulas de viejas o nos situamos en lo que dice la palabra de Dios? Usted decida, yo solo le planteo la clase y usted toma la decisión. O crea todas esas fantasías que alguna parte es cierto, pero mucha otra es mentira. Porque nosotros no podemos... A veces me he confrontado con personas que les digo, ¿y dónde está en la Biblia? Y dicen, no, pero tiene que ver con aquello y con esto. Y le empiezan a buscar. No, la Biblia es tal cual como Dios nos la dio. ¿Cómo el Señor iba a ser injusto para darnos una palabra que quiera decir otra cosa? Si no está escrito ahí en la Biblia, yo no lo tomo, yo lo desecho. Porque ¿cómo el Señor iba a decir, Daniel dice, pero no quiere decir eso, quiere decir otra cosa que pasó y no sé? No,
El Señor no es injusto para darle eso a sus hijos. Él les dio palabra clara y eficaz. No nos enredemos, porque a veces dicen, no, pero es que tal predicador dijo esto, tal que el otro profeta dijo esto otro. Pues son palabras de hombres. Vaya usted a la palabra de Dios. Esa es la que es veraz, la de Dios. La demás son teorías. Y como teorías se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero palabra que está escrita en la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Porque esa no está a discusión. Así que, mis hermanos, vamos a ver el primer punto. Antes de ahondar en el tema, daremos una definición de profecía. ¿Qué es profecía en el español, en el latín? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Juicio o conjetura que se forma de algo por las señales que se observan de ello. Ojo, profecía que no se cumple no es profecía. Esa es la característica que Dios le dio a los profetas, que lo que profetizaran se tenía que cumplir. Si no se cumple, pues es solamente un cuento chino. Así que, mis hermanos, todos esos profetas que andan por ahí profetizando tal o cual cosa, esperemos a que se cumpla. Si no se cumple, pues ya sabemos que era falsa, ¿verdad? La profecía de Daniel contiene detalles particulares sobre grandes imperios y poderes políticos que afectarían al pueblo judío en el tiempo del fin. Notemos que desde el año de Nabucodonosor y la visión de las 4 bestias, ya Dios venía revelando a Daniel acerca de 4 imperios mundiales, los cuales intercederían al reino de Dios. La visión de Daniel tiene su introducción en el capítulo anterior, según Daniel, en el capítulo 10. Así lo expresa. En el tercero de Ciro, rey de Persia, el tercer año, ¿verdad?, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. ¿Recuerdan ese sueño de Belsasar? Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Luego Daniel presentó unos detalles importantes y más específicos acerca de esos 4 reinos venideros según le fuera revelado por Dios mediante el ángel enviado por el Señor. Daniel en el capítulo 10 indica que este ángel fue enviado para hacerle saber a Daniel lo siguiente: lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, es decir, para el futuro, no para el tiempo de Daniel. Daniel no iba a ver esto. Esto evidentemente confirma que la visión de Daniel considera los tiempos del imperio medo-persa, el primero de esos 4 imperios hasta el imperio reinante en el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer ahora sí, en la palabra de Dios, el texto que nos corresponde el día de hoy, que es solamente de el capítulo de Daniel, el 11, hasta el versículo 4. Es muy cortito el texto que vamos a leer. Y Daniel capítulo 11 dice así: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y ahí estamos viendo, mis hermanos, una parte del capítulo 11 de Daniel, y así seguiremos en las otras siguientes clases abundando más en la palabra. Solamente hoy vamos a ver esa partecita, los primeros 4 versículos, y vamos a ver un poco de los elementos proféticos que ya se cumplieron. Los elementos iniciales de la profecía de Daniel
ya han tenido su cumplimiento. Así pues, el cuarto rey del que se habla fue el rey Jerjes. Este rey invadió Grecia y reinó durante los años 485 hasta 464. Tomemos en cuenta que antes de Cristo se contaba el tiempo hacia atrás en forma descendente, ahora es en forma ascendente. Luego el rey valiente que se menciona en Daniel 11:3 lo fue sin duda Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, ¿verdad? Quien en un periodo de aproximadamente 8 años logró la conquista militar más impresionante de la historia. Daniel 11:4 nos indica que ese reinado sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esto se cumplió cuando el reino de Alejandro el Grande fue dividido en 4 pequeños imperios. El detalle particular de que ese reino no sería entregado a ningún descendiente de Alejandro también se cumplió cuando fueron sus 4 generales quienes se repartieron el imperio. Antípatro y su hijo tomaron la región de Grecia y Macedonia. Lisímaro tomó la región de Tracia, que ahora es Turquía, y la región sureste de Europa. Seleuco Nicator ocupó el resto de Asia y la parte alta de Siria, y Ptolomeo tomó la parte baja de Siria, Palestina y Egipto. Y ahí está toda esa región, ¿verdad?, que ocupaba todo ese reino que se dividió en 4. Estos 2 últimos reinos son los que se mencionan en la profecía de Daniel como los dominios del rey del norte y el rey del sur. Haciendo un paréntesis, mi hermano, para aquellos que no creen en la palabra de Dios, pueden ir a la historia secular. No estoy hablando de usted. Usted sí cree en la palabra de Dios, si no, usted no es un hijo de Dios. Pero cuando usted le esté contando o le esté compartiendo esta clase a algún familiar, a algún amigo que es un incrédulo, y él le puede decir, no, pero eso no es cierto, usted mándelo a la historia secular, la historia que se enseña en la escuela, y todo esto está escrito en los libros de historia. Estaba profetizado antes que ni siquiera se hubiera inventado la imprenta, antes que ni siquiera se hubiera inventado la literatura, ¿verdad? La historia, así como tal, ya estaba profetizado. Pero en las escuelas, cuando se ve la historia universal, podemos aprender esto. Sin embargo, aquellas personas que viven en aquellos lugares, en estas regiones, deben conocer mucho más de esto. Así que ya estaba profetizado y se cumplió. Ellos pueden ver el cumplimiento. La importancia histórica de mencionar estos 2 reyes se debe a que entre ambos reinos se habrían encontrado los judíos, el pueblo de Daniel. Es por eso que de alguna forma los otros 2 reinos quedaron aparentemente excluidos de la profecía para dar mayor énfasis a los reinos relacionados al pueblo de Dios. Eso es lo que ya se cumplió. Ahora veamos lo que no se ha cumplido. Daniel nos revela los nombres de los reyes del norte y del sur. No obstante, los elementos históricos del cumplimiento profético nos presentan esos nombres a través de la historia misma. Desde luego bastaría con revisar los acontecimientos históricos para encontrar los nombres de los reyes de estos reinos en conflicto, pero lo cual no se podría detallar en esta lección por motivos de espacio. Es algo que lleva mucho tiempo. También cabe mencionar que las expresiones rey del norte y rey del sur son menciones genéricas para cada rey de cada reino en determinados momentos de la historia, por lo que no se habla en la profecía de un rey especial del norte y uno del sur, sino de cada uno de los que a través de la historia ocuparon esos reinos. Por otro lado, las identidades de estos reyes del tiempo del fin no están definidas, pues estos detalles de la revelación corresponden a partes desconocidas de la profecía, y esas partes, entre otras, han sido selladas hasta el tiempo del fin, así que no habían sido reveladas en la revelación que Dios le dio a Daniel. Todo lo que nos puedan decir es especulación. Si no está en la escritura bíblica, no
no es real. Tendremos que esperar a que se cumpla, y los que somos viejos y vamos a morir, quizá antes no vamos a ver el cumplimiento, pero ¿qué importa? Porque eso no es lo que nos da la salvación. La salvación nos la da el por fe creer, arrepentirnos y no volver atrás. Dejar atrás nuestra vida pasada, mundana, e ir hacia adelante. Eso es lo que nos debe de preocupar y ocupar. Por eso el Señor dijo en su palabra, ocúpense de la salvación. Dice Hebreos, ¿cómo no cuidar una salvación tan grande? Ocúpese de eso, de cuidar la salvación, no porque la pierde, sino para ser digno de esa corona que le está esperando. De eso ocúpese, de ser digno, mi hermano. Es lo que más nos debe importar, ser dignos ante Dios. Que tenga un bendecido día y sigue estudiando la palabra de Dios, un nuevo año para dejar atrás el pasado, dejar atrás las faltas. No diga le fallamos todos los días a Dios. Todos los días estamos tentados a fallarle, pero si usted le falla todos los días, entonces usted está practicando el pecado. Y el apóstol Juan dice en la primera carta que los que practican el pecado no son de Dios. Tenga cuidado con eso.